Muy buenas noches, licenciada. Mi nombre es Jocelyn Patricia Ojeda Pérez. Hoy voy a hablar sobre la adquisición y el desarrollo del lenguaje según Brunner. Bien, Brunner nos dijo y nos habló sobre las muestras de procesos evolutivos y las determinaciones sociales, por los cuales nos habla sobre la problemática de la adquisición del lenguaje, que a partir de ello se va a ir mostrando nuestra hipótesis sobre el conocimiento del mundo, tanto en lo social como en lo físico. También nos dice que el lenguaje es un constitutivo del desarrollo cognitivo y del modo del desarrollo cognitivo que se va a ir organizando por la interacción de un número de técnicas del lenguaje. Este dominio del lenguaje está unido al entorno del niño. Este autor nos indica qué es el desarrollo psicológico que va a ir caracterizando las representaciones de las experiencias que van evolucionando en las diferentes representaciones activas sobre las bases técnicas motoras. Asimismo, en las representaciones icónicas con los mecanismos perceptivos y por último, por las representaciones simbólicas en las cuales vemos que el lenguaje es la clave del individuo. También vemos que en esta teoría es el lenguaje un comportamiento que se aprende de a poco y esta crea un sistema de hábitos. Por eso, el lenguaje es un mediador entre el desarrollo del pensamiento y el que se desarrolla con estímulos y el dominio, que es el proceso final del pensamiento. Vamos a ver las tres formas que nos da Brunner tras su aporte, donde ve a un niño adquiriendo el lenguaje. Los niños adquieren condiciones para poder formular expresiones orales congruentes con las reglas gramaticales. También están vinculadas con su capacidad de referencia y de significado, como también la efectividad. Estos tres aspectos son realmente inseparables. Por eso dice Brunner que el lenguaje no crece de un conocimiento previo, sino que se requiere una sensibilidad especial a un sistema pautado de sonidos gramaticales. Esta requiere las transacciones que pueda producir la hipótesis lingüística para que pueda comprender las afirmaciones que van a ir realizándose, como la adquisición del lenguaje, que comienza cuando el niño expresa su primer habla. También esta comienza cuando la madre y el niño crean una estructura predecible de acción para poder comunicarse y para construir una realidad compartida. El niño no podrá lograr los prodigios de la adquisición del lenguaje al mismo. Y los mecanismos no podrían funcionar en el niño sin la ayuda dada por un adulto en la adquisición del lenguaje. ¿De qué manera nosotros podemos acceder a este significado? Mediante la interpretación narrativa. ¿Cómo? Esta fuerza narrativa es el fruto de lo mental y lo social, y no es capaz solamente de marcar, sino también de desviar el canon para poder incorporarse a la narración. De esa manera, los niños ya desde muy pequeños van aprendiendo a darle sentidos narrativos a aquellos que les rodean.
van a ir aprendiendo a ser capaces de entender los distintos significados en los momentos que van a empezar a utilizar el lenguaje. Para Brunner, también sostiene en su tesis la predisposición protolingüísticas para la organización y el discurso narrativo, la prioridad del origen de la adquisición gramatical. Esta será ¿para qué? Para poder potencializar la organización, y para que puedan equipar los poderes narrativos gracias al conjunto de las herramientas que se van caracterizando en las tradiciones de contar y el de interpretar. La percepción del lenguaje. En la percepción del lenguaje podemos ver que se ha ido demostrando la influencia que tienen las variables cognitivas y motivacionales en la percepción, así para poder distinguirlos. Por ejemplo, la fase perspectiva está en la que el sujeto está a la expectativa de un acontecimiento que nos lleva a los esquemas intelectuales y motivacionales. También la fase de la percepción de la información y la fase de la evaluación de la hipótesis perceptiva, en la cual el sujeto juzga la adecuación existente en sus anteriores expectativas y en la información recibida. Podemos ver también la representación. La representación está, ese sujeto, el sujeto codifica y clasifica la información que previene del exterior. Va reduciendo a diferentes categorías en las que disponen para que pueda comprender su entorno. Y a estas clasificaciones y codificaciones lo llaman procesos intermediarios, en los cuales los estímulos y en la conducta no dependen de las necesidades, de las experiencias, de las expectativas o de los valores del sujeto, sino que este comportamiento depende únicamente de los estímulos externos, sino que este sujeto también transforma la información a través de los sistemas, como la representación inactiva, la representación icónica y la representación simbólica. Pero, ¿qué es la representación inactiva? Es el sujeto que presenta los acontecimientos, los hechos y las experiencias por medio de la acción. Y la representación icónica, se vale de las imágenes y los esquemas espaciales para poder representar al entorno. Y si es necesario, va adquiriendo un nivel determinado de las destrezas, de las prácticas motrices, para que puedan desarrollar una imagen. Y la representación simbólica estaba más allá de la acción y de la imaginación, de los símbolos, para que puedan representar el mundo con símbolos y a menudo con abstracciones para poder copiar la realidad. Y así estos medios, a estos símbolos puedan ir examinando y puedan tener influencia en los diferentes tipos de educación, en las personas en las personas que van a ir a consecuencia a aconsejar a los educadores. La conservación, perdón, en los experimentos que realizaron Brunner y Keiner, ellos hicieron un ejemplo de la representación icónica, es a la representación simbólica en los niños de 5 a 7 años de edad. Estas han ido utilizando 9 vasos de 3 de diámetros diferentes y 3 de alturas diferentes. Estos se colocaban en una tabla de 3 por 3, así como vemos en la imagen. Y le pedían al niño que mire la tabla y después
el experimentador les mezclaba los vasos, todos los movía y le pedía al niño que hiciera algo parecido a lo que había visto antes. Pero después de haber logrado con éxito la primera tarea, el experimentador volvió a mezclar de nuevo los vasos para que esta vez el vaso bajo y estrecho, que al comienzo estaban de extremo inferior, pero esta vez han estado al contrario, en la cual también se los ha volvido a repetir, que puedan volver a armar otra vez, tal como estaba en la imagen anterior. Pero en esta tarea de construir la matriz original, ellos nos habían constatado de las diferencias que había entre todos los niños, en este caso en los niños de 5, 6 y 7 años, y en su gran mayoría habían realizado bien su trabajo. Y la única diferencia era que eran muy rápidos los niños mayores. Y casi a todos los niños de 7 años les han hecho, ellos mostraron un buen desempeño, un buen trabajo, y este experimento se pudo constatar de una manera muy, muy buena. Pero también podemos ver que los niños pequeños influyen en la imagen de la matriz original. Aquí vemos los vasos A y B. Estos son los mismos, del mismo tamaño. Están llenos hasta el mismo nivel y se vierte agua desde el principio, desde el recipiente B al recipiente C y se le pregunta al sujeto a ver dónde hay más agua, ¿no? Entonces, en este experimento, en este procedimiento de proporción, en cuanto al cual los vasos se consideran que estaban más vacíos, tienen en cuenta los 3 niveles de edad y se observan en los niños mayores. Tenían por costumbre compartir la porción llena y la porción vacía de cada vaso. El vaso más vacío era para ellos, el que tenía mayor volumen de espacio vacío aparentemente. Y el más lleno era el que tenía el mayor volumen de espacio lleno. En consecuencia, que llegaban a las respuestas contradictorias, porque a la hora de decidir entre un vaso grande medio lleno y un vaso pequeño también medio lleno, el vaso que se considera como el más lleno era el mismo que se consideraba como el más vacío, ¿no? Entre los autores que vemos, Piaget, Vygotsky, Luria y Bruckner, vemos que hay 3 aspectos para la adquisición del lenguaje, como la herencia, la maduración y la experiencia. Estas explican por qué los primeros años de los niños no tienen adquiridos aspectos lingüísticos, porque también hay un periodo de transición en el aprendizaje. Estas son las que dependen de la maduración. Con eso concluyo mi exposición. Gracias, licenciada, por su atención.